Queremos agradecerte, Fabián, por este espacio que nos concedes. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un gran orgullo estar con el Colegio de Abogados de Lima, que tanta trayectoria además tiene en materia de derechos humanos, y por supuesto con las colegas de la mesa. Para mí es de un alto prestigio poder ser entrevistado por ustedes. Muchísimas gracias, Fabián. Solamente recalcar para el registro de este vídeo de que el doctor Fabián Salvioli es presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que esta entrevista se va a realizar en el marco de la conferencia magistral que el colegio va a realizar el 7 de diciembre por el Día de los Derechos Humanos en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso La Vega, auditorio que conoces y que te dio una extraordinaria acogida el año pasado cuando nos visitaste aquí en Perú. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la entrevista. Yo voy a formularte algunas preguntas. Central en derechos humanos, porque la discriminación es la base de todas las violaciones a los derechos humanos. Si uno piensa, por ejemplo, en la violencia en contra de las mujeres, la violencia en contra de las mujeres tiene su base en la discriminación contra las mujeres. Si uno piensa en la negación de derechos a personas que migran, pues eso también tiene su base en la discriminación en contra de personas migrantes. La discriminación por algo es la norma más trabajada en materia de derechos humanos, a tal punto que el principio de no discriminación se entiende como un principio de orden público internacional, es decir, que no puede ser derogado bajo ninguna circunstancia. Es una de las principales reglas, la no discriminación, de las que cuenta el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso hay que atacarla de distinta manera, y atacarla de distinta manera no basta con que exista una norma que prohíba la discriminación. Lo que hay que abordar son las discriminaciones fácticas, los hechos de discriminación cotidianas que existen en el marco de nuestras sociedades, por prejuicios, por machismo, por falsas teorías de superioridad racial de unos sobre otros, bueno, problemas que hay en distintos lugares del mundo, y esto requiere una actitud muy firme de parte de las autoridades públicas del país, y naturalmente luego de los agentes educativos. Y cuando me refiero a agentes educativos, no estoy solo hablando de la educación formal, es decir, la escuela, los colegios, las universidades, sino que me estoy refiriendo igualmente a los agentes educativos informales, es decir, la familia, los medios de comunicación. Muy bien, es todo, Fabián. Sinceramente, a mí me han hecho muchas preguntas. Yo creo que hay una cuestión de fondo en lo que está pidiendo el Comité de Derechos Humanos, y me gustaría que tú, que eres miembro y presidente de este órgano tan importante en las Naciones Unidas, nos permitieras tener unas luces al respecto. Bueno, claro, en la pregunta está la respuesta. A ver. Esto es, vos decías, en esto no se ha avanzado, en esto no hemos progresado. Bueno, efectivamente, el Comité de Derechos Humanos evalúa no solamente el marco normativo, que quizás puede estar bien, donde se prohíbe todo tipo de discriminación, sino lo que pasa en la práctica. Y nosotros hemos recibido mucha información, y muy preocupante información, de discriminación múltiple en relación a personas por razón de su orientación sexual. Y esto se traduce en que, por ejemplo, cuando una persona gay o lesbiana va a hacer una denuncia a la comisaría, sufre maltrato, y en el momento en que va a hacer una denuncia por un problema que ha tenido o una cuestión de ese estilo, en las dificultades que esa población tiene para desarrollar su vida como el resto de las personas, para estar insertadas y reconocidas en la sociedad como el resto de las personas, lo cual a veces lleva a algunas personas, fundamentalmente las personas trans, a actividades
contra su propia voluntad, digamos, en muchos casos incluso el ejercicio de la prostitución contra su propia voluntad, pero porque no pueden obtener trabajo en lugares porque se les expulsa en razón de su propia orientación sexual. Entonces, cuando las cosas son así, no se requiere el mero silencio, se requiere que haya una voluntad firme. Si queda claro de que, mira, si las personas públicas del país, y me refiero a autoridades políticas, y también me refiero a conductores y conductoras de televisión, etcétera, 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 salieran a hacer una campaña diciendo yo estoy en contra del maltrato, en contra de las personas por razón de su orientación sexual, eso generaría un fuertísimo efecto, más que cualquier otra cuestión. Entonces, hay que a veces las declaraciones públicas son útiles, y eso es lo que ha tenido en cuenta el comité frente a la situación que examinó para hacer esa recomendación. Claro, no se agota en una declaración pública, después hay que actuar dentro de todas las instituciones para comportarse como es debido. Por lo menos sería el primer paso para que el Estado demuestre los actos de avanzada que puede dar en este tema. Por ejemplo, hace poco acaba de salir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el reconocimiento del derecho a la identidad de los transexuales, y también hay una iniciativa de ley que ha presentado una congresista de la República en ese mismo sentido, para ir a modificar algunos datos del Documento Nacional de Identidad, que yo me comprometo a pasártelos vía email para que puedas conocer de cerca un poco las dos últimas acciones legislativas, ¿no?, y de interpretación constitucional que se acaba de expedir en este tema. Definitivamente, porque si el Perú ha pasado un examen, un escrutinio internacional ante el comité hace 3 años, ya le toca regresar, ¿no?, para poder sustentar la progresividad de sus políticas, y es obvio que este conjunto de acciones es lo que deberá exponer próximamente. En definitiva, yo considero que en este tema no se ha avanzado regularmente, y entendemos sobre el fondo del tema por qué el comité entonces le exige al Estado una declaración clara y oficial para la no tolerancia de estos maltratos y discriminaciones contra las personas por su orientación sexual. Juliana, ¿tienes que hacer alguna acotación? Claro, y además, por supuesto que yo reconozco que es difícil, porque como vos señalás, hay cuestiones de costumbres, de regambre cultural, etcétera, etcétera, pero las culturas también evolucionan, Así es. Porque si no, seguiríamos como en la época de la esclavitud, digamos, y en algún momento los afrodescendientes no podían votar, digamos, etcétera, y en otro momento las mujeres no podían votar. Bueno, son todas discriminaciones que se han ido zanjando, pero se han ido zanjando a partir de la militancia activa de quienes han trabajado en favor de esas causas, y algún día la sociedad acompañó eso. Y aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Juliana. Sí, yo para agregar lo que ustedes estaban conversando y lo que afirmaba Leslie Yatas, pues quiero contarles que estamos asumiendo un compromiso, y esto ya lo hemos conversado también con Leslie a través del programa radial, a través del Colegio de Abogados, a través de la Comisión Consultiva de Género y No Discriminación, también de la cual soy parte, para poder pronunciarnos y para poder pues iniciar una campaña de sensibilización y concientizar a la población, a toda la sociedad, ¿no?, por el respeto de los derechos de los homosexuales, los transexuales, las lesbianas, y que se acabe con todo tipo de discriminación, ¿no? Ese es nuestro compromiso. Vamos a tratar este tema, vamos también a ver el tema con la comisión, con la dirección de comisiones y consultas, para que se emitan pronunciamientos jurídicos sobre este tema, para que la población también pueda conocer, pueda saber y sensibilizarlos, ¿no? Y también a través del programa radial acerquemos los derechos, ¿no? Yo creo que es un comienzo, de hecho hay mucho más por hacer, pero creo que hay que empezar a ver este tema con mucha responsabilidad, ¿no? Claro.
Sobre todo porque el Colegio de Abogados de Lima o los colegios jurídicos profesionales representan un poco la conciencia jurídica del país, ¿no? Entonces, habemos miles de abogados, Fabián, en nuestra sociedad y yo creo que todos de alguna manera tenemos que comprometernos con la vigencia de nuestros propios derechos y también de nuestros deberes fundamentales, ¿no? Entonces, el compromiso está ahí y esa es una de las razones por las cuales vamos a gestionar, por lo menos yo a título personal voy a gestionar para traerte al Perú, ¿no? Para conversar en vivo y en directo sobre este tema y tú sabes que lo que yo digo lo cumplo, ¿no? Y ha sido prueba de haberte traído el año pasado. Y vamos a continuar con la entrevista. Juliana, ¿tenías algunas preguntas? Sí, yo ya para terminar con mis preguntas, quería saber cuál es su opinión sobre la implementación de las recomendaciones, ¿cómo lo ve usted? La implementación de las recomendaciones para el cumplimiento de la vigencia de los derechos fundamentales. Es decir, ¿cómo están los países de la región? ¿Estamos cumpliendo esas recomendaciones? ¿Estamos fallando? ¿Qué nos espera? ¿Qué hay que hacer? Bueno, es difícil hacer una evaluación de los países de la región. Bien que el Perú ha podido salir de una época muy tremenda en materia de violaciones de derechos humanos, que ha iniciado un proceso de justicia en relación a los máximos responsables de esas violaciones. Recuerdo que el Colegio de Abogados de Lima tuvo una participación extraordinaria cuando presentó el caso que luego terminó como en el Tribunal Constitucional del Perú, cuando fue la destitución de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional del Perú en la época de Fujimori. Hoy Fujimori ha sido sentenciado en un juicio con todas las garantías y está cumpliendo prisión. Eso se replica en otros lugares de América Latina. Hay países de Europa que jamás han podido hacer justicia en relación a gravísimas violaciones de derechos humanos del pasado. Entonces, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pero eso no es suficiente. Al mismo tiempo, hay mucha población discriminada, hay mucha gente que vive sin sus necesidades básicas satisfechas, hay violencia doméstica, hay violación conjugal, hay maltrato en contra de las mujeres, hay discriminación de diverso tipo, hay persecución a la oposición política en algunos países de la región, hay incumplimiento de las decisiones de órganos internacionales. Todo eso merece ser efectivamente avanzado. En materia de derechos humanos no hay que mirar tanto lo que se hizo, hay que mirar siempre lo que falta. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Hay otra pregunta, 2 finales que vamos a ya ir concluyendo. La otra pregunta es justamente con relación a las observaciones del Comité de Derechos Humanos, que también le aclara al Estado peruano. Observa que en el Estado peruano frecuentemente se vienen dando declaraciones de estado de emergencia, ¿no? En diferentes zonas del país, y eso es verdad. Y cuando se declara un estado de emergencia, obviamente hay una suspensión, ¿no?, en el ejercicio de determinados derechos que la Constitución establece. Entonces, ha sido un motivo de preocupación del Comité de Derechos Humanos hace 3 años exactamente, de observarle al Estado peruano de que un poco reivindique esta situación, ¿no? Porque el estar declarando frecuentemente un estado de emergencia con suspensión de derechos o de ejercicio de derechos, esto estaría en cierta forma violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y también estaría de pronto dando algún reflejo de una fragilidad democrática, ¿no?, para resolver las controversias o las situaciones de conflicto mediante inserción de prácticas democráticas y no necesariamente irnos a un estado de emergencia. Bueno, el comité no evalúa en términos de fragilidad democrática o no, eso está fuera de nuestro mandato. Puede ser más un análisis de tipo personal, pero no es un análisis del comité. Lo que sí es cierto es que cuando se declara un estado de emergencia hay que cumplir ciertos requisitos y allí es donde encontramos dificultades, digamos, tanto en la normativa como en la práctica.
yo recuerdo el debate que tuvimos con el Estado del Perú en marzo del año 2013, efectivamente. Y pues, por definición, un estado de emergencia es temporal. Entonces la excepción no puede ser la regla. Entonces, cuando un estado de emergencia es permanente, entonces ya deja de ser excepcional. Entonces allí hay un problema. Ahora, este no es una situación exclusivamente del Perú. Hay varios países en los que encontramos esas dificultades, que son de permanentes declaraciones de estado de emergencia. Ahora bien, luego el estado de emergencia tiene que cumplir con ciertos requisitos. Es importante la adecuación de la norma interna a los estándares establecidos en el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en primer lugar. Y luego, el estado de emergencia tiene que ser necesario, tiene que cumplir los requisitos de necesidad, proporcionalidad, es decir, la medida tiene que ser proporcional efectivamente al derecho que se quiere proteger, y legitimidad. Hay que probar de que con una medida menos gravosa no se podía igualmente cumplir con los fines por los cuales el estado de emergencia fue declarado. Si no se cumplen todos esos requisitos, entonces el estado de emergencia se declara en violación de las obligaciones del Estado conforme al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Muy bien. Finalmente, Fabián, nos acercamos al Día Central de los Derechos Humanos y el título de nuestra conferencia, que será el 7 de diciembre en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, se titula Retos del siglo XXI para la vigencia de los derechos humanos. ¿Podrías tú, en tu calidad de experto en derechos humanos, precisarnos cuáles serían esos retos pendientes o acciones pendientes para seguir fortaleciéndonos en esta vigencia de derechos humanos que nos fortalece, que nos une ahora contigo? Bueno, el 20 de octubre tuve el privilegio de dirigirme al plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, justamente en ocasión del cincuentenario de la adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue en 1966. Y en esos minutos en que tuve la oportunidad de hacer uso de la palabra allí, les decía a las personas que son delegadas de los estados que la mejor manera de celebrar es cumplir. Que si quieren celebrar en serio, ratifiquen efectivamente los tratados, que no puede ser que no haya ratificación universal de los tratados de derechos humanos, que acepten la competencia de los órganos internacionales, que establezcan mecanismos de implementación interna de las decisiones de los órganos de tratados y que trabajen fundamentalmente en materia de prevención, es decir, hay que tratar de que no se lleguen a violar derechos humanos, y esto es tan importante como proteger, es decir, determinar cuando hubo violaciones y reparar adecuadamente a las víctimas. En relación a quienes no cumplen funciones gubernamentales, pues se trata de vivir los derechos humanos. Yo creo que difícilmente alguien en este mundo puede estar en contra de que todas las personas disfruten de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Quien diga que está en contra de eso, pues cabría desconfiar seriamente de su inteligencia. Entonces, esas cosas no se dan por generación espontánea. Esas cosas se trabajan de manera cotidiana en cada espacio, en cada lugar. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen ustedes allí en este momento? ¿Cómo lo hacen en el programa de radio? ¿O en las clases en la universidad? ¿O en los distintos espacios? Y cómo trato de hacer yo también en los espacios en los que a mí me tocan. Se trata de vivir los derechos humanos, no de asumirlos como una pose, no de tenerlos en el plano de las palabras, sino de llevarlos efectivamente a los hechos. Eso además tiene la ventaja de que nos hace mejores personas. Muchísimas gracias, Fabián. Palabras finales de la doctora Juliana Grimaldo. Muchísimas gracias, doctor Fabián, por darnos esta entrevista. Ha sido para nosotros realmente emocionante y todo un suceso y todo un orgullo poder contactarnos con usted.
vamos a hacer pues que esta entrevista sea escuchada, ¿no?, por todos los abogados del colegio y seguro también por los alumnos de Leslie, alumnos de universidades, bueno, y por todas las personas pues, que puedan tener comentarios, ¿no?, preguntas, consultas y por supuesto por Radio Miraflores, ¿no?, el programa Acerquemos los Derechos. Muchísimas gracias. No, para mí es un gran gusto y espero verles también pronto. Carla. Me quedo con una palabra suya, doctor, que acaba de decir hace unos minutos: cumplamos lo que celebremos, ¿no? Entonces, eso es algo que todos, sobre todo las mujeres, creo yo, de ahora en adelante debemos de tener muy presente y hacer que nuestros derechos se cumplan, no solo en un determinado lugar, no solo en un determinado momento, sino siempre y en cualquier lugar del planeta, ¿no? Porque solo así nuestros derechos se van a ver respetados y sobre todo pues vamos a saber que han sido escuchados en algún momento por personas como usted, como la doctora Leslie, como la doctora Juliana, que de alguna u otra manera, pienso yo, a partir de este momento también podrán fortalecer mucho más toda esta discriminación que se viene dando, ¿no?, a nivel nacional y a nivel mundial. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a usted y por supuesto es también nuestra responsabilidad para con las generaciones que vienen. Es decir, yo también pienso cuando hablamos de derechos de las mujeres en las hijas de mis amigos. Así es. Y en mis sobrinas y en tantas niñas que van a estar condenadas a tener miedo de caminar por la calle por si pueden sufrir una violación gracias a una cultura de machismo que hay que desterrar definitivamente. Entonces no nos podemos hacer los tontos. Claro. Fabián, yo solamente decirte, creo que una vez te lo dije y te lo vuelvo a reafirmar: escucharte significa para mí seguir comprometiéndome más, ¿no?, en la vigencia de los derechos humanos. Tienes una experiencia muy valiosa que yo la valoro, y que la asumo como una lección de vida, porque eso es comprometerme mucho más de lo que ya estoy en materia de derechos humanos, que son 20 años de ejercicio profesional que tengo en la materia, pero escucharte y escuchar expertos, escuchar a muchas personas ya intercambiando una experiencia prácticamente cultural en el tema, es enriquecedora y sobre todo que nos dejas muchas lecciones de vida y un miramiento diferente a las cosas. Solamente para los efectos de un registro, y no es por vanidad ni presunción, ¿no?, pero me comentaste al inicio y fuera de la entrevista de que tu llegada al Perú había tenido después unos frutos, ¿no? Por favor, ¿podrías registrar esos frutos que dieron de tu llegada al Perú el año pasado, en tu visita a nuestro país? Bueno, tuvimos una entrevista en el Congreso, y yo hice hincapié en esa entrevista en la necesidad de cumplir con un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que llevaba ya bastante tiempo de emitida la decisión, que había sido emitida incluso cuando yo no formaba parte del comité. Y fue muy bien recibida y nos hemos anoticiado de que el Perú ha cumplido con esa decisión hace poco menos de un año, fue pocos meses después de la visita que tuvimos allí. Entonces también ha sido muy útil el trabajo de Leslie para poder facilitar esos encuentros que fueron realmente productivos. Y para mí, Leslie, es un gran gusto acompañar tu recorrido. Gracias, Fabián. No sabes lo feliz que nos sentimos con tu presencia, y nuestro compromiso es traerte en el mes de mayo a nuestro país, y vamos a organizarlo todo muy bien para que te sientas cómodamente en el Perú y podamos seguir dando mejores frutos. Vamos por más. Gracias, Fabián, un abrazo fraternal, un beso a la distancia y gracias por esta entrevista. Un cariño grande para ustedes, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego.